Bueno, pues buenas tardes ya a todos. Me toca el último fragmento de la sesión. Tendréis hambre, voy a intentar ser breve porque además vamos cortos de tiempo. Pero lo primero, agradecer a los organizadores el invitarme a estar aquí hoy compartiendo esta sesión con vosotros y aprendiendo tanto sobre los efectos neurológicos del COVID. Ha sido una mañana muy interesante. De lo que yo os voy a hablar es del estudio Cícero, que es el estudio que yo codirijo en Reino Unido, que es un estudio de fenotipaje y rehabilitación del COVID cognitivo. Está financiado por el National Institute of Health Research y ha empezado hace unos poquitos meses. Esperamos tener resultados pues, a finales del año que viene. No sé manejar esto. La segunda, ¿no? Ahí. Este es un estudio coliderado entre el Institute of Neurology y el Institute of Cognitive Neuroscience en Queen's Square, en University College London, y este es el equipo investigador que está formado por neurólogos, por neuropsicólogos, enfermeras, expertos en análisis de imagen, expertos en análisis económico de intervenciones sanitarias y una unidad de ensayos clínicos. Y a mí me gustaría explicaros un poquito del contexto de este estudio y del problema que nosotros queremos investigar. Llevamos toda la mañana hablando de COVID persistente. Entre un 10 y un 20% de las personas que se infectan de COVID acaban haciendo un COVID persistente. Y hemos hablado mucho de la definición. Pues ya sabéis que es una colección de síntomas que incluye fatiga, que incluye dificultades cognitivas entre un largo etcétera, que comienza 3 meses desde la infección aguda y dura por lo menos 2. Y hay en torno a 17 millones de personas en Europa que o han tenido COVID persistente o todavía tienen COVID persistente, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Entre un 25 y un 75% de estas personas con COVID persistente desarrollan síntomas cognitivos. Pero nosotros en nuestro estudio no estamos interesados en investigar el amplio espectro de las consecuencias cognitivas del COVID. Nosotros estamos interesados en un subgrupo que nunca ha estado hospitalizado, que han pasado el COVID en sus casas, que no han tenido episodios neurológicos agudos y que se han quedado con secuelas cognitivas. Y esto es lo que nosotros llamamos el COVID cognitivo. Y para entender mejor este fenómeno hemos desarrollado 2 líneas de investigación, una es de fenotipaje y la otra es un ensayo clínico de un programa de rehabilitación neuropsicológica. Es un ensayo clínico aleatorizado y controlado con placebo. Y para el diseño de este estudio, en particular del programa de rehabilitación, hemos contado con un grupo de expertos por experiencia. Estos son Cheryl, Joan, Jason y John. Los 4 tienen COVID cognitivo y son un grupo de pacientes que forman parte de nuestro equipo investigador con los que nos reunimos regularmente, aproximadamente una vez al mes, y ellos nos asesoran y contribuyen con su experiencia como pacientes. Y esto lo hemos hecho porque, sobre todo con el programa de rehabilitación neuropsicológica, no solamente queremos crear una herramienta para la población afectada, sino con la población afectada, involucrando sus voces, sus valores y también aprovechando su experiencia como pacientes. Y el valor de su contribución hasta la fecha es incalculable. Los objetivos del Workstream 1 es definir el perfil de afectación cognitiva y su severidad en este grupo de pacientes. Un segundo objetivo es estudiar cómo el rendimiento cognitivo se ve afectado por la presencia de otros síntomas común a la gente con COVID persistente. Y los correlatos de neuroimagen, y para esto vamos a aplicar protocolos multimodales para examinar el volumen, la conectividad y la función cerebral. En el Workstream 2 lo que vamos a examinar es si la rehabilitación neuropsicológica mejora el COVID cognitivo. Vamos a examinar el coste-eficacia de este programa de rehabilitación que nosotros vamos a testar, es decir, vamos a examinar si vale más de lo que cuesta desde el punto de vista clínico, y vamos a examinar también su coste-utilidad, es decir, a estos resultados, a esta información de coste-eficacia que vamos a obtener, la vamos a corregir por años de vida corregidos por calidad. Y esto va a darnos una idea de si la calidad de vida que se gana con esta intervención vale su coste para el sistema sanitario.
Estamos reclutando en 4 centros en Inglaterra, en Great Manchester, Southampton, Princess Royal en Brighton, en St. George y en Londres, y vamos a reunir una muestra de 120 sujetos cuando finalice el estudio. Y estos son nuestros criterios de inclusión. Estamos reclutando adultos entre 30 y 60 años, si queréis luego me preguntáis por qué esta horquilla tan conservadora, no hospitalizados que se infectarán de COVID y que tengan secuelas cognitivas. Y estamos excluyendo pues, aquellos pacientes que ya tuvieran problemas cognitivos antes del COVID, que hayan tenido episodios neurológicos agudos, que tengan antecedentes médicos o estén tomando medicación que pueda afectar a la cognición y antecedentes o presencia de abuso de drogas y alcohol. Os voy a explicar qué vamos a recoger en la fase de fenotipaje, porque vamos a recoger 3 tipos de datos a través de cuestionarios, test neuropsicológicos y neuroimagen. Y además, los datos de los cuestionarios y de los test neuropsicológicos van a ser las variables secundarias que vamos a medir en el ensayo clínico. Con los cuestionarios vamos a recoger datos de calidad de vida y de salud, que además son las variables que vamos a utilizar para el análisis económico, movilidad, funcionamiento social, fatiga y sueño, esto lleváis oyéndolo toda la mañana, y post-exertional malaise. La post-exertional malaise es un fenómeno que consiste en la exacerbación de los síntomas después de un esfuerzo físico o cognitivo. Y esto es muy importante, es un término que se acuñó en el contexto del síndrome de fatiga crónica y esto es muy importante para nosotros, sobre todo para el desarrollo de la intervención neuropsicológica. Y también vamos a recoger información sobre actividades de la vida diaria y ansiedad. En un segundo paso vamos a administrar test cognitivos de 2 tipos. Test clásicos de papel y lápiz, es esta batería que la hemos diseñado teniendo en cuenta las recomendaciones de la NeuroCovid Neuropsychology Task Force que mencionó Maite antes, y una suite de test computerizados que han demostrado sensibilidad en la identificación de deficiencias en memoria visual, memoria espacial, función ejecutiva y diferentes niveles de procesamiento atencional. El mérito de haber puesto toda esta infraestructura y protocolos en marcha en un tiempo récord es de Pipa y Gina, que son Research Assistants en este proyecto y son también las Project Manager. Y el último bloque de datos que vamos a recoger en la fase de fenotipaje es la neuroimagen. Vamos a hacer resonancias magnéticas a 60 pacientes y vamos a aplicar un protocolo que recoge secuencias dirigidas, contiene secuencias dirigidas a evaluar el volumen, cuantificar las lesiones de sustancia blanca y los microsangrados, conectividad estructural y funcional, perfusión cerebral, integridad de la barrera hematoencefálica y estimación del contenido de mielina. Esta es una secuencia que dura aproximadamente 40-45 minutos, ha sido diseñada y va a ser supervisada por la doctora Emily Manning, que es nuestra Imaging Lead. Una vez que terminemos esta fase, los pacientes tienen la oportunidad de pasar al Workstream 2, que es el ensayo clínico. Este ensayo clínico es un ensayo clínico aleatorizado, controlado con placebo. 60 pacientes van a ir al grupo de la intervención, 60 pacientes van a ir al grupo control. Y vamos a adquirir medidas de eficacia al baseline 3 y 6 meses post-randomización. La intervención se va a administrar online, vamos a usar teleneuropsicología, una sesión semanal durante 10 semanas. Y el toolkit de técnicas de rehabilitación neuropsicológica que vamos a utilizar son técnicas basadas en evidencia, recomendadas por las guías de buena práctica clínica. Tenemos experiencia en la neuropsicología de rehabilitación de ictus, daño cerebral y esclerosis múltiple. Y existen las guías del NICE y las guías del SIGN en Escocia, haciendo recomendaciones específicas sobre rehabilitación en estas enfermedades, y hemos hecho una selección de las técnicas que han demostrado más útiles para la rehabilitación de memoria, atención y función ejecutiva, que también, como llevamos escuchando toda la mañana, pues son los dominios más afectados en el COVID persistente. Y el ensayo clínico va a tener lugar de la siguiente manera. En la semana 1 vamos a adquirir nuestro nivel basal de nuestra medida primaria de eficacia, que es el rendimiento en las tareas que el paciente haya escogido como metas terapéuticas. Para esto vamos a utilizar
una herramienta que se llama la Bangor Goal Setting Interview, que es una herramienta de selección y medición de metas terapéuticas. Y en esta misma semana se randomiza y los pacientes que van al grupo de intervención reciben el tratamiento durante 10 semanas, los que van al grupo control reciben tratamiento usual y a los 3 meses post-randomización volvemos a recoger medidas de rendimiento en las metas terapéuticas con la Bangor Goal Setting Interview y nuestras medidas secundarias, que son los cuestionarios y los test cognitivos que administramos en Workstream 1. Y a los 6 meses repetimos. Y ahora vais a escuchar un poquito más sobre en qué consiste esta herramienta, la Bangor Goal Setting Interview, y también sobre la colección de técnicas de rehabilitación cognitiva que vamos a usar en este programa de rehabilitación. Y esto os lo va a contar la doctora Martina Panova, que es una investigadora postdoctoral que trabaja bajo mi supervisión en este estudio y como habla muchos idiomas, pues os lo va a contar en español. Si podéis darle al play del vídeo, por favor. ¿O le doy yo? Segunda parte del estudio Cícero es un ensayo clínico donde testamos un programa de rehabilitación cognitiva. Nuestra principal medida de resultados es el cambio de rendimiento en las tareas que el paciente haya escogido como metas terapéuticas. Este cambio lo medimos al baseline y después de la intervención con la Bangor Goal Setting Interview. La Bangor Goal Setting Interview es una herramienta para la selección y medición de metas terapéuticas. Viene en formato de entrevista manualizada y se creó originalmente para personas con deterioro cognitivo, en particular demencia. También se ha usado previamente como medida de resultados en ensayos clínicos en esta población. Para el propósito de nuestro ensayo clínico, hemos digitalizado esta herramienta utilizando el software Qualtrics con ligeras modificaciones. Estas modificaciones han sido supervisadas por nuestro grupo de expertos por experiencia. Son un grupo de personas con COVID cognitivo que están participando como asesores. La Bangor Goal Setting Interview usa un método de SMART Goals, es decir, las metas terapéuticas deben definirse de modo que sean específicas, medibles, realistas, relevantes y a cumplir en un tiempo determinado. Un ejemplo de un SMART Goal sería: voy a recordar los 10 productos de la lista de compra 2 veces a semana y sin ayuda de otra persona. Además, registramos las características específicas de dichas metas, como por ejemplo, dominio cognitivo al que corresponde. La razón por la que recogemos estos datos secundarios es crear una base de datos que nos permita documentar un manual de práctica clínica en el futuro y facilitar el entrenamiento de otros profesionales. El rendimiento de las tareas escogidas como metas terapéuticas se miden al baseline en una escala de 1 a 10 y otra vez después de la intervención, y esta es nuestra principal medida de eficacia. Una vez que los objetivos terapéuticos están decididos y el baseline establecido, se inicia la intervención. Y para ello hemos creado un banco de recursos terapéuticos. Este banco de recursos consta de una colección de herramientas y técnicas de la rehabilitación cognitiva seleccionadas en base al nivel de la evidencia científica y con el efecto terapéutico más significativo. Nos basamos en revisiones sistemáticas y metaanálisis de la literatura en la rehabilitación cognitiva del ictus, daño cerebral y esclerosis múltiple. Y también en las recomendaciones de las guías de buena práctica clínica. Aquí podéis ver un ejemplo del tipo de recurso que estamos creando para apoyar la escogida de las técnicas de rehabilitación adecuadas. Las técnicas están organizadas por categorías, pero contienen una descripción de la conducta observable, los tests que pueden estar alterados, la técnica terapéutica de elección,
y su mecanismo de acción. Cuando finalice el estudio, esperamos poder confirmar qué técnicas han resultado más efectivas para la rehabilitación de memoria, atención y función ejecutiva. Y esperamos que esto se pueda traducir en recomendaciones de uso clínico. Aquí están los pasos que seguirá cada paciente del grupo experimental. En un primer momento se adquirirán una medida basal de las medidas de resultados con la Bangor Goal Setting Interview. A continuación, asignamos a los pacientes al grupo control o experimental. Los pacientes en el grupo experimental serán entrenados en técnicas de rehabilitación personalizadas y se administrarán una vez por semanas durante 10 semanas en total. Si queréis y si tenéis algunas preguntas o sugerencias, no dudéis de ponerse en contacto conmigo. Pues ya lo sabéis, os ponéis en contacto con ella o conmigo y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, gracias Aida, creo que es un proyecto muy interesante y que espero que dé buenos resultados y que lo podáis llevar a cabo como queréis, porque a veces uno tiene este proyecto en mente y luego la realidad es distinta. Bueno, como me lo has puesto fácil, ¿nos puedes explicar por qué este rango de edad tan restrictivo de 30 a 60 años para el reclutamiento? Sí. Bueno, habréis visto, ¿no?, que es que nosotros estamos muy interesados en este subgrupo de gente donde intentamos excluir toda la comorbilidad y todos los eventos secundarios posibles. La razón de poner un punto de corte inferior en los 30 años es porque el lóbulo prefrontal se desarrolla hasta los 25 y queremos excluir que entren en el estudio personas que estén en el espectro de la neurodiversidad o que tengan que tengan problemas de neurodesarrollo y hayan arrastrado un perfil neurocognitivo diferente. Y poner el CAP en los 60 años es para prevenir la inclusión de personas que hayan iniciado procesos neurodegenerativos. Entonces, bueno, muchas veces la gente nos pregunta, pero es que estáis excluyendo una población que también puede tener un COVID persistente y que también puede tener un COVID cognitivo. Sí, pero no podemos estudiar bien el perfil en esa población que tiene estos otros factores asociados. Entonces, por eso nosotros estamos haciendo esta selección. Muy interesante. No sé si alguien tiene... Aida, felicidades y, bueno, súper interesante. No conocía lo de la Bangor y tengo una duda. La primera duda es, de los dominios que pensáis entrenar, no habéis incluido la velocidad de procesamiento de la información. Me gustaría saber por qué. Sí, sí que está incluida. Vale. Este ha sido un ejemplo. La tabla que Martina ha enseñado es solamente un extracto para que entendáis de qué manera nosotros vamos a crear este documento que al final acabará siendo un algoritmo de selección de técnicas para que los clínicos que acaben utilizando este paquete de rehabilitación sepan para este perfil de paciente con estas características, con esta neuroimagen, con estas quejas, con este perfil cognitivo. En el 70% de los casos del estudio Cícero fue esta técnica en combinación con esta y con esta que resultó efectiva para que ellos puedan hacer esta toma de decisiones con sus propios pacientes. Estamos creando una base de datos, un banco de estrategias que es mucho más largo que esto y contiene un breakdown mucho más preciso. Claro que velocidad de procesamiento está incluido, que está disminuido en todos los pacientes. Y la segunda duda es cómo administráis la intervención. ¿Es una vez a la semana? He entendido que es personalizada y es individualizada, es decir, y es face to face o es a través... ¿Cómo lo hacéis? Es online, 1 a 1, y trabajamos con objetivos. En principio, la experiencia que hay con la Bangor Goal Setting Interview es de escoger 3 objetivos terapéuticos y trabajarlos en un stepwise approach. Primero trabajamos con uno, luego con otro y luego con el otro. Un objetivo terapéutico puede ser, por ejemplo, una persona que tenga
quiera ser capaz de ver su bandeja de entrada de emails y manejarla en 20 minutos en la mañana, y es que esos 20 minutos no se conviertan en 90. Esta puede ser una meta terapéutica y se trabaja con ella durante las semanas siguientes. Entonces, con el terapeuta tú te ves una vez a la semana. Tienes homework para hacer entre visitas. Vamos a recoger también datos entre visita. Por lo menos 3 data points queremos adquirir entre visita y visita. Al final de la intervención, al final de las 10 semanas, deberíamos tener data points para cada una de las sesiones, pero también 3 data points entre sesión y sesión. Entonces vamos a estar monitorizando también el rendimiento del paciente a lo largo de las diferentes sesiones. Si lo que me estás preguntando es exactamente, porque en la rehabilitación neuropsicológica aquí hay siempre 2 temas. Uno es la técnica que tú vas a utilizar, que está basada en evidencia por el tipo de mecanismo que utiliza y cómo la administras. Porque claro, nosotros no damos pastilla. Nuestro principio activo no viaja en una capsulita. ¿Cómo viaja el principio activo de una rehabilitación neuropsicológica? Con técnicas de modificación de conducta. Entonces, ¿qué técnicas de modificación de conducta vamos a utilizar? Eso es algo que vamos a ver a medida que avancemos en el estudio. Esa combinación de técnicas de rehabilitación administradas con estas otras técnicas de modificación de conducta es algo que vamos a describir y vamos a incluir en el banco de estrategias y de administración cuando publiquemos los resultados, porque al final eso es lo que al clínico le sirve. Que al clínico le demos un paper en el que diga, oye, mira, este programa de rehabilitación, mira qué buen resultado ha tenido. Lo que al clínico le sirve es decir, ¿y qué exactamente? Lo que la gente nos demanda, exactamente qué hiciste, cómo lo combinaste, en qué dosis, a qué perfil de paciente. Hay factores pronósticos de respuesta al tratamiento, que esto también es una cosa, vamos a usar la neuroimagen también para ver si hay perfiles baseline que nos ayudan a identificar a los respondedores. Y los que no sean respondedores, esto es muy importante también, porque esta gente no ha respondido y los podemos identificar al baseline. Hay muchas preguntas secundarias en este estudio. ¿A qué pacientes? ¿Qué dosis? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Hay adherencia? ¿Hay generalización? Los que responden, ¿qué perfil tienen? Los que no responden, ¿qué perfil tienen? Esperamos aprender muchas cosas. Pero el coste de la intervención es muy alto. Es decir, yo durante años hacía rehabilitación cognitiva individualizada y absolutamente ecológica, que es lo mismo que hacías tú, pero cada paciente, que lo que haces tú era un paciente 1 hora a la semana. Claro, esto multiplicado por 120, n veces, ¿sabes? Es decir, mi pregunta es, la estructura es compleja. Sí, pero depende porque el coste tiene mucho que ver con qué coste suponen estos pacientes para el sistema sanitario si no tienen la rehabilitación. Y el coste depende también de qué profesional, porque no todos los profesionales cobramos lo mismo, qué profesional puede administrar esta intervención. Entonces, esto es una intervención neuropsicológica, pero en parte estamos haciendo una descripción vamos a intentar hacer un algoritmo tan prescriptivo, y esto va a acabar siendo una intervención manualizada porque estamos con la vista puesta en entrenar a otros profesionales que no sean psicólogos. ¿Por qué? Porque el coste cae a plomo. Si lo haces así. Esta es la pregunta. Es decir, que he entendido que no son neuropsicólogos clínicos quienes administran porque el coste no sería viable en este caso. Si hay más preguntas. Hola, bueno, primero muchas gracias por la presentación, me ha parecido muy interesante. Y luego me ha quedado la duda, has comentado que el grupo control es un grupo placebo y que se les hace el tratamiento habitual. O ¿qué actividades habéis planteado hacer con el grupo control? No, con el grupo control nosotros no vamos a hacer actividades. Lo que van a recibir es lo que se llama TAU, Treatment as Usual. Lo habitual que los pacientes que nosotros estamos viendo reciben pues acuden a clínicas de fatiga y les ayudan a gestionar los síntomas de fatiga y cosas de este tipo. Algunos pacientes reciben terapia cognitivo-conductual
y poco más. Los que no están recibiendo una rehabilitación neuropsicológica, estos suelen ser más o menos los dos tipos de tratamiento que se administran en el sistema sanitario de una manera parcheada, porque depende de tu código postal, básicamente, de los servicios que estén disponibles en tu área. Esto lo vamos a recoger, pero el grupo control es así. Nosotros no hemos creado una alternativa placebo, por ejemplo. No los vamos a citar también todas las semanas para hablar de sus cosas, ¿no? Bueno, felicidades por el proyecto. Y yo quería preguntarte sobre cómo definís el COVID cognitivo. Es decir, ¿son simplemente las quejas cognitivas o es cuando ya hay una exploración y hay una serie de déficits? Pues ¿O en ello tenéis estamos. algún criterio? Perdón. En ello estamos. O sea, parte de los objetivos de este estudio es definir ese perfil. Nosotros aceptamos pacientes con queja. Vale. No tiene que estar objetivada previamente con queja. Es que fíjate qué importante es con lo que Maite dijo antes. Pero al Workstream 2 no pueden entrar si no objetivamos queja cognitiva. Entonces, para entrar en Workstream 1 la queja cognitiva es suficiente, para entrar en Workstream 2 tiene que haber objetivación porque no podemos medir las variables secundarias. Vale, muchas gracias. Yo te quería preguntar sobre los pacientes expertos, estos que incluís en el estudio. Y bueno, creo que es una cosa que se está poniendo cada vez más de moda y me parece muy importante porque lo que te pueden aportar ellos, un grupo de científicos pensando mucho no van a llegar a eso probablemente. Entonces, quería saber cómo es el proceso de selección, en base a qué se selecciona, ¿son ellos voluntarios o cómo funciona esto? Mira, esto en el Reino Unido se llama Public and Patient Engagement y es una política de democratización de ciencia, de incluir las voces de pacientes, que se está volviendo tan fuerte y tan importante que el National Institute for Health Research no te da dinero si no tienes un grupo de expertos por experiencia en tu proyecto. Entonces, hay protocolos. El National Institute for Health Research tiene protocolos en su página web, está todo explicado cómo tienes que hacer el proceso de reclutamiento. Lo que nosotros hicimos es hablas con los grupos de pacientes, hablas con los centros colaboradores, de si tienen pacientes que les interesaría formar parte de este grupo de expertos y tú creas unos términos y condiciones, ¿no? Para cuando las personas te contactan, pues tú les das una hojita explicando en qué consistiría esto. Está retribuido, además, pues como el resto de los investigadores del estudio tenemos un sueldo, pues ellos por su hora que pasan reuniéndose contigo también está retribuido y forma parte de los costes del estudio. El desafío aquí viene en que estos grupos tienen que estar bien balanceados por etnicidad y nivel cultural, claro, para no estar haciendo estudios de investigación para no estar haciendo estudios de investigación con anglosajones, blancos, con un nivel cultural alto y sesgando al final el tipo de ciencia que estás haciendo, ¿no? Y esto es un tema que en investigación, mi área de la investigación es demencias y esto en demencias está cogiendo una fuerza tremenda porque sabemos que las variables demográficas son muy relevantes para el fenotipo, para el diagnóstico, para la evolución, para muchas cosas. Entonces lo que fue más difícil para nosotros fue encontrar que estas 4 personas pues fueran 2 varones y 2 mujeres y hubiera, como podéis ver, pues Cheryl y Jason pertenecen étnicamente pues a poblaciones no blancas. Y entonces esto nos llevó bastante tiempo buscar. Y bueno, buscamos de esta manera, hablamos con colegas en consultas. Una de las razones por las que Great Manchester está incluido es porque Great Manchester es una zona del país que está bastante deprivada y entonces hay mucha variabilidad étnica y mucha variabilidad desde el punto de vista del nivel educativo y bueno, hay más pobreza en general, ¿no? Entonces también queríamos trabajar en ese área porque queremos que nuestra muestra sea más representativa. De hecho, hablar inglés con fluidez no es un criterio de inclusión ni de exclusión en este estudio. Vamos a proporcionar traductores en caso de que tengamos pacientes que su primera lengua no sea el inglés y no se puedan defender bien. Y eso, encontrar diversidad en este grupo fue lo más importante. La verdad es que el hacer
El hacer public engagement tiene muchísimo valor, es de justicia, pero es muy time consuming. Tiene mucho sentido que esté incluido dentro de los costes de un proyecto porque es muy time consuming, te lleva mucho tiempo. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más o pasamos ya directamente a la mesa redonda, ¿verdad, Marco? Vale.